Hola mis amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy voy a tratar uno de los temas preferidos para muchas personas en este canal, las memorias micro SD. ¿Qué hacer con ellas? ¿Las podemos reparar? ¿Las podemos reparticionar? ¿Las podemos reflashar? Bueno, eso no lo voy a tratar aquí, pero ¿se las puede hacer? ¿O simplemente ya las debemos tirar a la basura? El video que viene a continuación está dividido en dos partes, una corta y una larga. En la primera parte yo les mostraré a ustedes de forma general qué es lo que tienen que hacer para tratar de recuperar, restaurar o arreglar su memoria micro SD. En la segunda parte que les sigue yo les mostraré a ustedes explícitamente paso a paso cómo realizar cada uno de los pasos y procedimientos, pero no redundancia. Les mostraré a ustedes allí un pequeño elemento que es muy importante tomar en cuenta y que la mayoría de youtubers y de especialistas no lo mencionan. Si ustedes no ven a ese elemento dentro de la estructura de la micro SD, entonces ya no sigan intentando absolutamente nada más y mejor tírenlo a la basura. En este momento comienza la versión corta del video. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos apoyarnos principalmente en dos elementos. Uno es la aplicación Gparted. Es una de las mejores que pueden ustedes emplear para este tipo de situaciones. También necesitarán ustedes tratar de comprar un pequeño adaptador. Aquí está un pendrive USB que tiene una pequeña ranura en donde yo puedo insertar la micro SD. ¿Por qué? Porque simplemente Gparted no reconoce a cualquier cosa que se introduzca en la ranura para micro SDs en el PC. Entonces, si no reconoce, no podremos hacer absolutamente nada, pero sí reconoce USB, es decir, un pendrive, un disco duro externo o cualquier otro parecido. Una vez que nosotros insertemos la micro SD en el pendrive USB o en el adaptador, ya reconocerá Gparted al elemento y entonces podemos empezar nuestro análisis. ¿Cuál es ese análisis? Dentro de la estructura de la micro SD existen unas cuantas particiones. Digamos que por ejemplo ustedes tienen una micro SD de 64 GB. No solamente aparecerá ese espacio, también habrá otro más pequeño de unos 4 MB que será el reservado. Allí está la información de todo lo que representa a esta micro SD o al pendrive USB. Dicho de otra manera, allí puede estar la información del firmware. Si ustedes ven un valor diferente como 8 MB, 128 MB, no pierdan el tiempo y ya no intenten seguirla reparando porque no lo van a lograr, a no ser que consigan la herramienta propia del fabricante. Si ustedes pueden ver este pequeño elemento, entonces ya podrán intentar recuperarlo. ¿Cómo? Eligen la partición mayor, la formatean y si no se deja formatear, reduzcan al espacio que es considerado como real. Si están seguros de que es una micro SD falsa, de acuerdo a los videos y a las aplicaciones que he recomendado anteriormente, la de 64 GB tienen que reparticionarla hasta 8 GB, la de 32 hacia unos 4 GB. Luego tienen que darle formato dependiendo a dónde la van a dirigir. FAT32 o exFAT está para teléfonos móviles y NTFS está dedicado también para ordenadores personales. Si quieren una explicación más extensa, sigan en la parte que viene a continuación, pero les advierto, es un poquito larga y podría ser cansado para algunos de ustedes. Bien mis amigos, ya estoy en la revisión paso a paso de lo que ustedes deberían de hacer para poder solucionar los problemas con algunas de sus micro SD. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Bueno, aquí voy a adoptar el método de Gparted. Necesitan ustedes este disco, es un libcd. También pueden descargar la versión para pendrive USB. Todo depende de lo que tengan ustedes en el PC. Una vez que tengan al CD o al pendrive con esta aplicación, tienen que insertarla en la bandeja. Previamente debo decirles que voy a trabajar con dos PCs. Esta tiene Windows 7 y esta tiene Windows 10. ¿Por qué? Bueno, ya lo van a ir viendo en el camino y es simplemente para que se den cuenta ustedes de por qué no hay cómo solucionar algunos problemas con estas micro SD. Colocamos el disco en la bandeja, la cerramos y dependiendo del ordenador personal que ustedes tengan, tienen que presionar la tecla Escape para poder ordenar con qué desean botear. En mi caso no voy a arrancar con el disco duro ni con pendrive USB, sino más bien con el disco que acabé de insertar. Voy a enfocar en la parte inferior para que puedan ver ustedes el mensaje que tiene que aparecer. Enciendo el ordenador personal y tengo listo mi dedo en la tecla Escape, porque eso es lo que me va a pedir. Ok, apenas presioné la tecla Escape, me salió este menú. Ahora tengo que presionar la tecla F9 para ordenar con qué accesorio o dispositivo deseo arrancar. Digo F9 y me aparece en el listado las unidades que tienen arranque.
En este caso tiene el CD-ROM que acabé de insertar y el disco duro del portátil. Dejo en la primera y digo Enter. De aquí en adelante ustedes tienen que dejar que todo se reproduzca automáticamente. Dejamos que esté activada la primera opción y ahora sí Enter. Esto dura aproximadamente un minuto y medio, así que deben tener un poco de paciencia. Generalmente nosotros debemos presionar solo Enter. En este caso tenemos que hacerlo. Si se les pregunta qué teclado tienen, ustedes tienen que escribir el número que corresponde según este listado. Yo, como tengo español, tendría que presionar 25. Voy a escribir 25 y digo Enter. Aquí presionen ustedes la tecla X para usar Gparter automáticamente. Y nada más. Inmediatamente entrarán al escritorio con estas cuantas opciones y también se abrirá automáticamente la ventana que analiza los discos duros o los pendrive USB que tenemos conectados. Pueden ver en la parte inferior que se mueve esa barrita y eso es sinónimo de que está haciéndose la búsqueda. Esto suele demorar un poco de tiempo, así que deben tener paciencia hasta que termine el proceso de identificación de las unidades. Mientras se realiza el análisis, voy a insertar la micro SD con este adaptador en el puerto de este PC. Este PC tiene una ranura para conectar la micro SD. La voy a insertar, pero simplemente con el objetivo de que ustedes vean qué es lo que ocurre. Una vez que lo haya insertado, la detección no es automática. La detección no es automática y por tanto, con solo insertar la micro SD no va a aparecer aquí como generalmente ocurre en Windows o Mac. Aquí tengo una pequeña flecha invertida hacia abajo que me muestra todas las unidades. Estos son mis dos discos duros internos. Por favor, cuando hagan la selección para este tipo de pruebas, tengan mucho cuidado. Porque si revisan a este, por ejemplo, disco duro que es del sistema y lo pongo a prueba de forma equivocada o errónea, perderé absolutamente toda la información. Para encontrar mi unidad, la que inserté en este momento, debo ir a la primera parte, aquí dice Gparter y selecciono la opción que dice refrescar dispositivos. En la parte inferior se me muestra que está haciéndose el reconocimiento o la búsqueda de más unidades o de nuevas unidades. Una vez que acabó la búsqueda de las unidades, puedo ver que todo ha quedado sin ninguna variación. Tengo que regresar nuevamente a la parte superior derecha de esta ventana para ver si aparece la micro SD que coloqué con el adaptador en la respectiva ranura. Y para mi sorpresa no aparece. ¿Por qué? Porque simplemente las micro SD con los adaptadores no son reconocidos lastimosamente por Gparter. Gparter reconoce máximo hasta un pendrive USB o un disco duro externo, pero no estas tarjetas micro SD con el respectivo adaptador. Entonces, para solucionar este problema es que yo compré este adaptador, que no cuesta más allá de $1 o $2. ¿Para qué? Pues bueno, simplemente saco la micro SD de aquí, del adaptador este, y le voy a colocar acá. Una vez que le he colocado acá, voy a insertarle en uno de los puertos, y en este momento hubo un pequeño sonido del CD, es decir, que reconoció a esta micro SD en el pendrive USB. De todas formas, es difícil que aparezca automáticamente aquí en la ventana. Y por tanto tenemos que hacer lo mismo de hace un instante, es decir, hacer una nueva búsqueda. Me voy a la parte superior izquierda en Gparter y digo refrescar dispositivos. Esperamos un poco de tiempo, tal y como pueden ver ustedes en la parte inferior, pues se está buscando nuevos dispositivos agregados. Nuevamente tenemos que ver si ya se agregó automáticamente la nueva unidad. Para ello me voy a la parte superior derecha y pueden darse cuenta que sí, que apareció una nueva unidad. Tiene 62,5 GB, que en realidad son los 64 GB. La selecciono y pueden darse cuenta ustedes que está particionado a 7, es decir a 8 GB, y el resto está inútil. Esto ya lo hice anteriormente y lo pueden ver en la primera parte del video. Pero ¿cuál es el inconveniente aquí? En realidad solamente son 8 GB buenos y el resto no vale, no sirve. Yo les quiero mostrar a ustedes aquí qué es lo que ocurre generalmente cuando su micro SD está quemada o simplemente aparece con un espacio de unos cuantos megabytes. Si prestan atención en la parte inferior van a ver que existen una especie de 3 particiones. Eso es raro o anecdótico porque yo solamente tengo 2, la una de 8 y el resto que no lo particioné. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en realidad aquí estas dos están representadas abajo más una adicional. La de 8 GB es esta, la que dice NTFS, y ustedes pueden ver aquí 781, 781, y el resto que está sin asignar dice 5468 y 5468. ¿Y qué es esto de 4 MB? Esto de 4 MB viene a ser una especie de partición primaria o partición reservada que utilizan generalmente las unidades de almacenamiento para poder arrancar o para poder dar información a la micro SD. Yo no conozco mucho del tema, pero algunos especialistas mencionan que aquí en esta pequeña partición se encuentra la información que corresponde a todo el espacio de almacenamiento, sea una micro SD, sea un pendrive USB o sea un disco duro. Si la información que está en el interior de esa partición se llega a dañar,
desaparecerá absolutamente todo esto. Es decir, ya no habrá la capacidad para poder reconocer las particiones que venían incluidas aquí. Para que puedan entender un poco mejor, les voy a mostrar a ustedes otra micro SD. Aquí yo no tengo una opción para extraer la unidad, así que solamente tengo que extraerla o sacarla de la forma convencional o manual. La retiro de aquí, del puerto. Aunque no lo crean, yo sí investigo, no hago las cosas aleatoriamente. Voy a seleccionar esta de aquí, que dice que tiene solamente 8 megabytes, pero originalmente es de 32 megabytes. ¿Cómo lo sé? Pues de esa manera me vendió a mí el fabricante. Podrán ver que allí dice claramente que tiene 32 gigabytes. La inserto aquí y ahora en mi puerto USB. Me voy nuevamente a mi Gparter y aquí digo refrescar dispositivos. Esperamos de igual manera a que termine la búsqueda, pueden darse cuenta acá abajo, y luego continuamos con el análisis respectivo. Ya se hizo el análisis y aquí automáticamente ya me aparece la micro SD que ingresé con el respectivo adaptador. Para verificarlo voy a hacer clic acá en la parte superior derecha y selecciono pues la tercera unidad que corresponde a esta unidad. En la micro SD anterior yo les había mostrado a ustedes las diferentes particiones que forman parte de su estructura. Aquí pueden darse cuenta ustedes de algo muy interesante. Solamente me aparece una de 8 megabytes, es decir, aquella que teóricamente contiene la información de la micro SD o el pendrive USB en su defecto. No aparece el resto de particiones, es decir, este de 32 y aquí debería aparecer por lo menos unos 29 gigabytes. Eso desapareció porque simplemente el firmware de esta micro SD se dañó. La información que estaba aquí adentro ya no está disponible. Así que nosotros vanamente estaríamos intentando recuperarla o repararla. Eso es lo que les quería mostrar a ustedes aquí en Gparter. Las otras herramientas que generalmente he utilizado en diferentes videos no muestran esta característica. Si nos vamos al administrador de archivos de Windows, van a ver ustedes prácticamente lo mismo. Voy a extraer la unidad. Me voy al otro PC con el que estoy trabajando. Aquí tengo Windows 7, así que en mi PC o equipo hago clic botón derecho, digo administrar y podremos darnos cuenta que nos aparece un mensaje que dice formatear disco. Acá también en el administrador de discos de unidades me aparece la F que dice que está en formato ROM y que tiene 8 megabytes, tal y como nos informó lo mismo Gparter. Si yo quiero formatear esta unidad, obviamente no se va a poder, porque es una unidad o un espacio reservado que no se lo puede emplear de forma habitual. De todas formas, vamos a seleccionarlo para que vean ustedes qué es lo que ocurre. Digo formato, dejo en FAT o si quieren lo pasan a exFAT, eso es lo de menos. Igual no se va a formatear, aquí dice 8 megabytes porque no hay otra partición visible. Digo iniciar y digo aceptar. Me aparece el mensaje que están viendo todos en este momento que dice Windows no pudo completar el formato. ¿Por qué? Porque como les comenté, este viene a ser un espacio reservado en donde teóricamente debe estar la información de todo lo que representa a la micro SD o el pendrive USB. Casi podría decir que es el lugar en donde está el firmware, que lastimosamente está dañado. Yo tengo este pendrive USB. Hace unos días atrás se me quemó y vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo inserto y pues pueden darse cuenta que ni siquiera pita. Eso es porque está quemado. Ahora lo voy a llevar a Gparter para que vean qué ocurre. Lo inserto en el puerto y aquí en Gparter digo buscar dispositivos o refrescar dispositivos. Yo sé que no va a pasar absolutamente nada, que no me va a mostrar nada porque simplemente hace días atrás cometí un pequeño error y se me quemó literalmente hablando. Fue por una carga y sobrevoltaje que sufrió el pendrive USB e inevitablemente pues se quemó. Cuando un pendrive USB tiene por lo menos la partición del firmware, pita. Si es que no pita, ya no sigan intentando absolutamente nada porque no les va a funcionar. Una vez que haya terminado la búsqueda de más dispositivos, vemos en la parte superior derecha que no aparece mi pendrive USB. Como les dije, está quemado y no va a aparecer nunca. Como conclusiones puedo decirles, queridos amigos, que Gparter es una de las mejores herramientas que existen para este tipo de situaciones. Lo único que obviamente necesitan ustedes es tratar de conseguirse un pequeño adaptador. Es USB, pero tiene una ranura para insertar allí la micro SD. ¿Por qué? Porque la herramienta lastimosamente es incompatible con esta ranura.
Una vez que lo consigan, que es muy barato, entre 1 o 2 dólares, ustedes ya pueden empezar a realizar los respectivos análisis. Dentro de todos los análisis que yo he recomendado, existe un elemento muy pero muy importante que deben tomar en cuenta. ¿Cuál? Dentro de la estructura de la micro CD y del pendrive USB existe un espacio reservado de aproximadamente 4 megabytes. Si ustedes no ven esa partición, necesitan descargarse la aplicación del fabricante para poder solucionar y arreglar esa firmware. Otro aspecto muy importante es que si solo ven esa partición de 4 megabytes y no ven a todo lo demás, entonces ya no podrán tampoco arreglarlo porque se perdió toda la información y por tanto ya no es posible reconocer de qué capacidad es esa micro CD o pendrive USB. Bueno amigos, aquí quedan ustedes con los respectivos videos de YouTube que pertenecen a mi canal. Como se los he recomendado siempre, también tienen el botón para suscribirse y seguir mis videos. No se olviden de tocar la pequeña campanita que existe en la parte inferior para que reciban una notificación de cuando hay un nuevo video.